como parte del seminario Conversaciones sobre Mediación y Museos, Igualdad, Diversidad e Inclusión Social. Hemos tenido ya a lo largo de esta semana conversaciones muy interesantes y antes de presentar a nuestros invitados y presentar la sesión de hoy, quiero recordarles a las personas que estuvieron al tanto de la sesión programada para el miércoles 20 que debido a los problemas técnicos que tuvimos ese día, ya realizamos la reprogramación para el próximo martes 26 a las 4 de la tarde. Todos los inscritos recibirán de nuevo el link para acceder a esa sesión y poder escuchar a las invitadas que estaban planeadas para ese día. Sin más preámbulo, pues les presento el día de hoy a nuestros invitados, con quienes conversaremos sobre públicos en cuarentena, y cómo podemos establecer relaciones con nuestros públicos y con nuestros colegas de otras instituciones ante la situación actual de confinamiento. Ellos son Esteban Torres, Alberto Gamoneda y Susana Mejía, y cada uno hablará de diversas estrategias que han creado en los museos en los que trabajan para establecer el contacto con sus públicos, pero también para establecer el contacto con otros profesionales de museos y mantener la conversación vigente, ¿no? Todo esto, pues porque los museos se han visto en la necesidad de virtualizar algunos de sus recursos educativos, así como reinventar las formas de establecer el contacto con los públicos. En este caso, entonces, esas iniciativas que han desarrollado buscan mantener la comunicación con los públicos, principalmente con poblaciones con necesidades específicas, y así mantener vivas las relaciones entre el museo y sus visitantes. Entonces, vamos a iniciar en la tarde de hoy con Esteban Torres. Él es licenciado en Historia del Arte de la Universidad Internacional SEC, gestor cultural y museógrafo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Desde el 2015 trabaja como jefe de educación, mediación, audiencias del Museo Violeta Parra, proyecto que lidera desde su creación. En el 2013 creó el proyecto independiente Museo de los Museos con la finalidad de difundir la labor museológica, donde hoy desarrolla el proyecto Museos en Cuarentena, con el interés de generar una red de apoyo, reflexión e investigación con museólogos y museólogas de Iberoamérica durante la pandemia. También contamos con la participación de Alberto Gamoneda, quien es educador encargado de las líneas de educación y acción social del área de educación del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, que trabajan en la creación de programas de carácter accesible, integrador e inclusivo, como Red de Públicos, Hecho a Medida, Nosotras, Museo Fácil, Novela Gráfica, Codo con Codo, muchos de ellos recogidos en el Laboratorio de Educación y Acción Social de la web del área de educación del museo. Y también está Susana Mejía, quien es periodista, creadora y gestora de experiencias y proyectos culturales y educativos que crean conexiones entre los diversos contenidos y sus públicos. Algunos de los programas que ha creado durante su trabajo en el Museo Pedronel Gómez de Medellín son como Pedro por su casa, Red de Saberes y Placeres Compartidos, Contenedores Consentidos, Zoom In en el museo y Si mi casa fuera un museo. Entonces es un gusto contar con su participación el día de hoy y conocer las maravillosas experiencias que nos van a contar y por supuesto luego complementarlas con las preguntas que nuestros asistentes del día de hoy quieran compartir. En esta medida, antes de darle la palabra a Esteban, quiero recordarles que pueden enviar sus preguntas y comentarios por el chat. A mí, Diana Salas, yo las iré recopilando para planteárselas a nuestros invitados al final de las tres presentaciones. Entonces, bienvenidos a todos, muchas gracias. Y Esteban, tienes la palabra. Hola, mucho gusto a todas y todos los que se conectan esta tarde. En primer lugar, quiero agradecer por la invitación. Desde luego, parto por las personas, no por las instituciones. Quiero darle un gran saludo a Tatiana Quevedo, quien me invitó a ser parte de este encuentro. Estoy muy honrado por participar y compartir la experiencia de este proyecto, desde luego también a los museos del Banco de la República y también al MAC de Bogotá.
Así que bueno, para tratar de sintetizar y utilizar muy bien mis 15 minutos de presentación y no robarle tiempo a mis compañeros y compañeras, voy a compartir la pantalla. Bueno, en primer lugar, les comento cómo nace todo esto. Como bien les comentaba Diana, el año 2013 comencé a desarrollar un proyecto que se llama Museo de los Museos, básicamente con la intención de formar un espacio que reuniera la labor, reuniera y destacara la labor de los profesionales de museos, principalmente en Iberoamérica. Quise darle un énfasis sobre todo al trabajo museológico americano, específicamente o en habla hispana, y generar una red de contacto internacional. Ese proyecto, bueno, ha ido creciendo en el tiempo, se desarrolla en diferentes plataformas, específicamente en las redes sociales. Pronto vamos a tener un sitio web, los anuncio desde ya, pero parte con distintas redes sociales, principalmente en Facebook. Hoy en día tenemos una red de contacto súper potente en un grupo y además una página con cerca de 14.000 personas que están interactuando diariamente. Obviamente también en las otras redes sociales como Twitter e Instagram se genera esa misma interacción. Compartimos noticias y sobre todo destacamos también el trabajo que se va desarrollando por los distintos espacios de Iberoamérica. En base a eso, bueno, una vez que partió el tema de la pandemia, específicamente como en marzo, la primera quincena, eh, tanto por una necesidad personal como de, de contención y también de tratar de, como de descargar un poco toda esa energía creativa que muchas veces esto del aislamiento social genera individualmente, se me ocurrió desarrollar este proyecto que se llama Museos en Cuarentena. Principalmente la idea de esto es generar también una red afectiva de colaboración entre profesionales de Iberoamérica, todo esto a través de la plataforma de streaming. Principalmente, y en un inicio fue utilizando recursos súper básicos, básicamente los live de Facebook, y luego ya fue complejizándose una vez como en la tercera sesión a través de la plataforma StreamYard. Pero como les comentaba, la intención, ya que estamos hablando también como de públicos, era generar un espacio de diálogo abierto, permanente, durante el tiempo que durara nuestro aislamiento social y de esa forma poder debatir y reflexionar acerca de la actualidad de los museos en Iberoamérica, pero también un poco pensar en nuestro futuro, entendiendo todas las problemáticas que esta pandemia ha traído consigo. Principalmente durante en la transmisión de Museo en Cuarentena se trabajan como tres ejes principales. Uno que tiene que ver con la salud pública, específicamente, bueno, saber cómo cada museólogo, como una persona también está viviendo, enfrentando ese contexto de pandemia en su país y desde luego también cómo sus diferentes gobiernos están abordando el trato el trato en términos de salud pública con respecto a la pandemia. Por otra parte, también me interesaba mucho conocer cómo el sector cultural, ya sea por parte del gobierno, pero también entre sí mismo, va generando una red de apoyo a través también del mismo contexto de crisis que se generó con todo esto, principalmente en términos como económicos sociales, entendiendo que el rubro de la cultura siempre en los países termina siendo el más precarizado. Y por último, ya conversar específicamente sobre un tema que el invitada, colaborador, pusiera como en el papel para poder desarrollarlo más ampliamente en términos de la museología específicamente. El Museo en Cuarentena actualmente hemos tenido ocho sesiones. El jueves pasado fue la última y hemos estado en 7 países distintos, increíblemente. Bueno, 8 sesiones incluye, o sea, involucra que son 2 meses ya de transmisiones en vivo, es una locura que jamás imaginé que se iba a concretar así,
pero es súper potente porque la verdad esta red ha ido creciendo enormemente, hay harto interés en participar, hemos conocido también desde su propia voz la experiencia de cada uno de estos colegas y se ha ido fortaleciendo enormemente. Ahora voy a hacer como una pequeña síntesis tanto de las sesiones, pero también de las ideas de cada una de estas presentaciones individuales, las cuales pueden ver después en el repositorio que tenemos en la plataforma de YouTube y también en Facebook. Parto con mi amiga Tatiana Quevedo de Colombia. Ella plantea el tema cómo pensar la casa cuando la casa es el museo. En síntesis, ella menciona que bueno, los museos deben entenderse como un lugar de encuentro. También un concepto bien interesante que desarrolló es el silencio museal, donde ella manifiesta que, bueno, con todo el tema de la pandemia, vernos aislados socialmente y los museos cerrados, había como una necesidad de hacerlo todo y proyectarlo todo en términos virtuales. Sí, ella mencionaba que era necesario en ese entonces tomar una pausa y reflexionar para poder seguir desarrollando iniciativas que desde luego fuesen en un enfoque mucho más social. Pese a la virtualización, igual darle una vuelta y llevar nuestras prácticas hacia la museología social desde lo virtual, quizás. En ese sentido también lanza la pregunta de cómo lo hacemos en términos de inclusión. Y acá esto es una línea que se cruza en todas las presentaciones, súper interesante, la accesibilidad y no solamente en términos de discapacidad, sino que también se habla mucho de la accesibilidad digital, como nos plantea María Gabriela Mena de Ecuador. Ella genera un tema súper interesante, también a modo de pregunta, y dice, ¿y si en realidad siempre estuvimos en cuarentena? Y efectivamente es así, ella habla y genera esta pregunta señalando, como emplazando a los museos, de que efectivamente la sensación pública que tienen hacia algunas instituciones es que efectivamente hay un trabajo más bien interno y no hay una apertura hacia la sociedad. En ese aspecto también señala la necesidad de, bueno, replantear nuestras formas de trabajo con las comunidades, pero también internamente. Eso es muy potente. Y en ese sentido de inclusión, en la tercera sesión, eh, nos encontramos con Darío Alejandro Aguilera, el director del Museo de la Ligua de Chile, una zona que no es la capital del país, donde él realiza un trabajo muy interesante con las comunidades. Nos habla también de problemáticas socioambientales. De hecho, enuncia en un momento el tema de las campañas para el lavado de manos, que también resultan ser en algunos casos abusivas con el uso del agua, siendo que en la provincia donde él habita hay problemas serios de sequía que están afectando hace muchos años al sector. También menciona la forma en que el museo debiese vincularse con las personas, en este caso el museo siendo parte de las comunidades. Eso es súper importante y también en términos de accesibilidad. De hecho, en la transmisión de Darío se nos cayó múltiples veces, entendiendo que esto también nos está pasando constantemente con esta nueva forma de comunicarnos. Es como esta brecha digital, de alguna u otra forma, también nos obliga a conectarnos con las personas de otras maneras, quizás más análogas, como por ejemplo la radio, o sea, volver como a lo más primitivo de formas de comunicarnos para estar en contacto y no perder esos vínculos y los lazos con las personas. También, bueno, después viajamos a Brasil con Marilia Bonas, hablamos, bueno, del tema que creo que es transversal también a todo Latinoamérica, sobre todo el negacionismo y el concepto de la nueva normalidad, sobre todo donde la economía se pone por sobre la vida y la salud de las personas. También ella señala un tema muy interesante que me dejó dando vuelta en la cabeza, que es el tema de, bueno, de la experiencia museal. Desde luego no es lo mismo una experiencia virtual que la física, porque ya tanto el cuerpo como los objetos también resultan ser una amenaza para todos nosotros. En base a eso también ella genera la idea de producir un cambio en el modelo de gestión y también deja lanzado una interrogante. Si es que efectivamente los museos en el futuro van a volver a ser espacios netamente de élite, o sea, todo el trabajo que ya habíamos ganado con las comunidades de alguna otra forma
con todos los resguardos de salud, van a volver a hacer lo mismo los museos. O sea, eso a mí me pareció muy potente. Después estuvimos con una amiga chilena que reside en Guatemala, que se llama Camila Caris, y nos habla desde luego de otro tema de raíz de Latinoamérica, y es la precarización de la cultura. En ese aspecto también menciona la importancia de los museos virtuales, pero quizás no como lo estamos entendiendo nosotros en este momento, sino que partir desde lo virtual, pero siempre llegar hacia un contacto físico presencial con las personas, poniendo también énfasis en el rol educativo de estas prácticas. De hecho, ella manifiesta un concepto súper potente que es el coleccionismo educativo. En ese sentido también refuerza todas las otras ideas que ya habíamos hablado anteriormente con respecto a la accesibilidad, y lo manifiesta hoy en día sobre todo como un tema extremadamente político. Luego estuvimos con Leticia Pérez Castellanos en México, especialista sobre todo en estudios de público en museos, donde también deja entrever otro tema súper interesante sobre las evaluaciones que se están haciendo, pasar desde lo cuantitativo a lo cualitativo. En ese aspecto también toma un elemento del retorno a esta normalidad cuando ya podamos volver a abrir nuestros museos, y es que ¿qué debe hacer el museo específicamente para retornar la confianza a los visitantes? Porque claramente van a sentir un miedo tremendo de poder estar con otras personas por los riesgos del contagio. Por último, en su exposición, ella menciona algunas fases como de la pandemia específicamente, eh, y que creo que nos ha estado pasando a todos, y siento que se pueden sentir bastante identificados. En primer lugar, los museos cuando partió la pandemia lanzan distintas iniciativas para visibilizarse. Eso es como un exceso, pero sin mucha reflexión. Volvemos un poco a lo que hablaba Tatiana Quevedo, básicamente para mostrar que el museo y sus trabajadores están vivos y de alguna u otra forma proteger sus fuentes laborales. Por otra parte, en una segunda fase nos encontramos con la protección entre el mismo rubro de los trabajadores de la cultura, la visibilización de las precariedades y cómo se muestra un apoyo. Por último, deja la pregunta abierta de qué pasa entonces con los públicos, o qué quieren los públicos digitales, cómo nosotros en este momento podemos conocerlos más sin caer siempre en lo cuantitativo. Por último, la semana antepasada estuvimos también, volvimos a Chile y estuvimos con el presidente de ICOM Chile, Leonardo Mellado, que también se refirió a una crisis del modelo museal actual y también social, y eso lo manifiesta como una oportunidad de cambio y una nueva construcción de museo, pero un museo de forma colectiva, señalándolo como una necesidad de que estos museos fuesen entes vivientes y que además tengan una utilidad para las personas, fuesen museos útiles, afectivos y reflexivos. Y lanzo una frase muy potente que la quise destacar, que a problemas comunes como todos los que estamos teniendo hoy en día, es necesario que las respuestas sean en comunidad. Y por último, el jueves pasado estuvimos con una amiga de Perú también, Catherine Román, eh, donde ella hace una metáfora muy bella de un ingeniero geopolítico de Perú, Raji Yassen Burham, donde señala que los museos deben aprender a bailar wine. Señala de una manera muy potente que los museos deberían hacer lo mismo, es decir, tomar decisiones no desde la globalidad, sino que más bien desde lo local, desde su identidad, aprender a moverse, a contactarse nuevamente con las comunidades específicamente para ajustar y reencontrarse con sus objetivos. En ese sentido, también señala un tema muy potente, que los museos hacen lo que pueden, no lo que deben. Y esto no solamente es ahora con el contexto de la pandemia, sino que lo venimos arrastrando. Por último, para terminar ya, porque creo que se me acabaron mis 15 minutos, lanzo también la invitación para conectarse la próxima semana en un horario especial. Por lo general lo hacemos a las 20 horas de Chile,
pero esta semana va a ser especial porque quise adaptarme también al horario de un amigo que está en Azerbaiyán. Él es un museólogo chileno que quedó varado ahí y me interesa mucho conocer su experiencia y compartirla con ustedes también. Así que básicamente es lo que quería mencionarle y bueno, en general esta experiencia ha sido extremadamente motivante, como pueden ver, y me imagino para ustedes también nos encontramos con muchos lugares comunes, pero que en realidad esta experiencia de museo en cuarentena finalmente termina siendo una radiografía de lo que pasa en Iberoamérica con los museos, no solamente en la actualidad, sino que también ya casi como de una forma medular finalmente en nuestros contextos. Aquí pueden ver, bueno, todos los sitios donde podemos seguir conectados. Les dejo la invitación también a que puedan contactarse conmigo si hay personas viendo la transmisión desde otros países para que puedan participar. El espacio está abierto, así que sigamos dialogando a través de él. Hoy me siento como una especie de alambre de cobre, básicamente para transmitir toda esta energía bueno, energía y ganas de de comunicarnos entre nosotros en este contexto. Así que sigamos canalizando esta energía por esta red y nada, les dejo la invitación cursada a seguir participando. Muchas gracias. Muchas gracias, Esteban. Destaco un elemento muy importante de la presentación que acabas de hacer y del proyecto que estás liderando, y es la idea de es la creación de esta red afectiva, ¿no? Para mantener el contacto entre los profesionales de museos, que es muy importante porque siempre se nos olvida que nosotros también somos públicos, ¿no? Hablamos siempre del público como si fueran esos otros, pero realmente nosotros somos públicos de nuestras instituciones, somos público de otras instituciones, y también es importante reconocer como esos momentos, como tú lo indicabas, de pausa, de reflexión sobre cómo se van dando los procesos y cómo este tipo de emergencias o coyunturas nos permiten precisamente replantear la manera en la que nos comunicamos entre nosotros y con nuestros públicos, ¿no? Entonces, muchas gracias por eso. La idea es ahora más adelante conversar en relación a los proyectos de nuestros dos invitados más. Entonces, le doy la palabra a Alberto para que nos cuente de las iniciativas que se han desarrollado desde el Museo Thyssen-Bornemisza. Hola, buenas noches, buenas tardes para vosotros, creo. Aquí noches, las 11 de la noche, 11:30. Pues un placer estar acompañándoos. Un saludo a toda la gente que nos está siguiendo. Muchas gracias, Esteban, por esa presentación que es como un máster casi en museos. Muchas gracias a Catherine León Zuloaga, que fue la persona que nos puso la invitación y que estuvo haciendo las prácticas con nosotros. Muchas gracias a Diana por la moderación y, bueno, Susana, luego veremos tu museo. Yo he estado siguiendo los vídeos y debo reconocer que me han apasionado. Un saludo también a mis compañeros del área de educación, que puede que haya alguno que esté haciendo el esfuerzo un viernes por la noche de seguirnos, y felicitar también a mi compañera Luz Elena por la presentación de ayer y a los ponentes y a al Banco de la República por todo este seminario. Me gustaría partir compartiendo la presentación, el panorama previa a la situación. Nosotros partíamos, y os invito a que entréis dentro de la página web de educación, en Educatissen, y en la parte que pone laboratorios veréis que hay un montón de laboratorios en los que podéis inscribiros, laboratorios que tienen que ver pues con diferentes áreas, pues desde exposiciones didácticas a alfabetos, que es trabajar con los idiomas. Bueno, este es Laboratorio de Educación y Acción Social, y nuestra actividad base es Hecho a Medida, que, como el nombre dice, pues lo que hacemos en Hecho a Medida es reunirnos con los profesionales, a veces con los participantes, o si se puede, todos juntos, diseñar las actividades que vamos a hacer en el museo, o cada actividad la diseñamos en función de cada que va a venir, en función de las necesidades, de los apoyos, de los intereses. Entonces, medida es
custom fit para cada actividad. Y después de 12 años, pues estábamos trabajando en el curso con los 63 colectivos, trabajando con unos 3.000 participantes al año, haciendo 6 visitas a la semana, creando recursos compartibles en esos y haciendo unas 174 visitas, 174 evaluaciones sobre esas visitas, generando toda una red de trabajo con colectivos, y la verdad es que estábamos muy felices con todo este trabajo, pues muy parecido al que hacen otros museos seguramente, pero con una red que a lo largo de 12 años se había consolidado. eh, en este tipo de trabajo, pues trabajamos con todo lo que son comunidades, desde población penitenciaria, demencia, mayores en soledad no deseada, riesgo de exclusión, comunidad gitana, todo lo que os podéis imaginar, ciegos, sordos, bueno, pues cualquier persona que viene a nosotros desde una entidad, desde una comunidad, desde una asociación, y nos co-creamos esa actividad. Y nos tenemos que quedar en casa, el calendario se queda suspendido, recursos, y hay una serie de personas que conocemos a través de los años, que sabemos que para ellos es importante ese contacto del museo, y en el caso, por ejemplo, de la red de atención a personas con diagnosis de enfermedad mental, pues de repente algunos se quedan en situaciones en sus casas, con sistémicas familiares muy complejas, o solos, mayores con los que trabajamos que están en soledad no deseada. Leía una noticia tremenda en Madrid. Durante este tiempo se han abierto 62 casas donde han fallecido mayores solos durante la pandemia. O sea, es una de las epidemias que tenemos en Madrid, en España, e imagino que en el mundo también. Por un lado, las personas que no tienen los recursos, pero por otro lado, los de las personas que fallecen en soledad en su casa también. Entonces había gente que sabíamos que estaba, gente a la que conocemos además, y a la que conocemos porque en estos proyectos de hecho a medida, muchos de ellos no vienen una sola vez. Si entráis en la web, en Educatisen, podréis ver en el laboratorio que hay una serie de actividades, y podréis ver algunos de esos proyectos a largo plazo que hacemos con diferentes entidades. Pues hablando con los profesionales, ellos estaban también muy noqueados al principio, sin saber por dónde tirar y qué era lo que podíamos hacer. Bueno, pues había personas que tenían acceso a teléfonos, había personas que tenían acceso a ordenadores, había personas que no lo tenían, y todo este trabajo funciona juntando dos redes. La red de profesionales de atención social, comunitaria y sanitaria, y la red de educación del museo también, ¿no? Eso es lo que hibridamos. Igual que en la escuela nos juntamos con el profesorado, pues hay toda una red de profesionales de lo social, que son educadores sociales, integradores sociales, terapeutas ocupacionales, psicólogos, psiquiatras, gente activista de las asociaciones, que tienen vínculo con las poblaciones, que conocen a las personas, que son expertos, y en los que podemos generar equipos colaborativos de trabajo. Pues lo primero fue ver con determinados grupos que podíamos hacer, y surgieron varias opciones. Una fue la opción de los podcasts, que los difundíamos a través de grupos de WhatsApp. Ese es el que veis dedicado a, y la tertulia, dedicado a, es como los programas antiguos de radio. Te tocaba, tú llamabas a la radio y elegías una canción que querías dedicar a alguien. Pues bueno, vamos a llamar o vamos a mandar un mensaje para dedicar un cuadro del museo a otra persona por algo. Y entonces sobre esas dedicatorias construíamos, o hemos construido, esos podcasts. No elegimos nosotros, sino que las personas eligen qué cuadros quieren que funcionen en esos podcasts. Y sobre todo damos esa dedicatoria, lo relacionamos con algo de música, con la literatura de la época, y lo lanzamos por el grupo de WhatsApp para que haya un debate. En la pantalla a la derecha estáis viendo que hay unos 73 antes ahora mismo en el grupo de WhatsApp. Son una locura para un grupo de WhatsApp y un grupo de visita. Y en torno a este grupo están funcionando 15 cursos diferentes de atención, algunos a salud mental, otros de otros servicios. Porque hay algunos que no están dentro del grupo de WhatsApp, pero los profesionales recogen de ahí los podcasts y luego los tocan a través de redes de contactos o redes de comunicación que tienen establecidas
los recursos o en los servicios. Y también sabemos que hay otros profesionales que se han contacto con nosotros para pedirlo. De hecho, podéis verlo en una página que es Buenos Días Thyssen, que es del CRP Villaverde, donde ellos han cogido y lo van también soltando por las ondas. Son podcasts que de repente también, desde los propios recursos, se han convertido en microepisodios de radio que se emiten por algunas emisoras de barrio donde los colectivos tienen a talleres o actividades de radio y así podemos llegar a otra gente también. Tenemos otro grupo que es completamente diferente, que es el de novela gráfica, que funciona por WhatsApp también. En novela gráfica lo que estábamos trabajando es en un proyecto de accesibilidad cognitiva con un artista para generar un formato universal y ahí había de diseño universal, había gente de todo tipo. Pues desde AMEP, que es Espina Bífida, la Asociación Madrileña de Espina Bífida, Fundación Secretariado Gitano, Grupo AMAS y AMAS Fácil, que trabaja en la promoción integral de los derechos de ciudadanía de las personas con discapacidad intelectual y en la accesibilidad cognitiva a través de la lectura fácil. Estaba Paideia, que trabaja en los derechos del menor, en la atención a los derechos del menor y la población migrante, vamos, estaba y está. Y está también Grandes amigos que trabajan con mayores con soledad en soledad no deseada. Había también voluntarios, algunos que pertenecen a plataformas de personas desahuciadas y que también son artistas que hacen novela gráfica, personal del museo también está y el artista con el que trabajamos, que era Hitor Saraiva. Habíamos generado con unos entre nosotros y sobre todo cuando empezó la pandemia nos preocuparon dos personas que está en una residencia de mayores donde hubo bastantes y bastantes fallecidos. Uno de los lugares donde ha golpeado más, de manera más dura y más terrible en España la epidemia ha sido en las residencias de mayores. De repente han sido como regueros de pólvora donde ha estallado y donde había muchos fallecidos y personas que se contagiaban muy fácilmente entre el personal y los residentes. Así que esta persona sabemos y hemos estado en contacto con ella, ha tenido que estar y está todavía encerrada en su habitación durante estos 2 meses y era una manera de llegar hasta él, ¿no? A través del grupo de WhatsApp sin tenerle que preguntar todos los días cómo estás, Emilio, ¿no? En el caso de otra componente, pues vive sola en su casa y era también todos los días poder colgar los contenidos, seguir con la validación, seguir con el grupo, darnos los buenos días, dedicarnos una canción a través del grupo, es una manera de estar en contacto, de seguirnos cuidando los unos a los otros en este proyecto de carácter inclusivo que ya terminará seguramente en junio con la edición de la novela y que bueno, pues que la novela nos ha ido acompañando, esta novela gráfica nos ha ido acompañando en todo este proceso. Y luego, por otra parte, estaban las actividades en videollamada. Por un lado teníamos Repensando Mitos con la Fundación Atenea. Es una fundación que está en diferentes ciudades de España, pero con la parte que trabajamos nosotros está sentada en Madrid, en un barrio del sur, en Carabanchel, y trabaja con mujeres sobre todo, con el grupo de arte con 2 psicólogas y con población migrante y con población autóctona. En realidad, más que población migrante, son población migróctona. Creo que tenemos que empezar ya a reinventar terminología. Y bueno, hay personas, la palabra no es mía, es de una mujer que trabaja en teatro con colectivos, pero es una palabra que me apropio y que creo que reivindico para nuestro diccionario, ¿no? La microctonía, ese momento y ese lugar en el que ya eres del lugar en el que te has sentado, eres un poco del lugar de origen, pero eres un ciudadano y tienes esa ciudadanía del lugar, eres madrileño de Ecuador o madrileño de Perú o madrileño de Colombia, pues como mi compañera Luz, que es una migróctona y ya forma parte de nuestra ciudad y de nuestro acervo cultural, como diría ella. Ya nos contagia palabras también. Bueno, pues aquí ellos ya tenían una idea, que era trabajar desde la mitología y utilizamos
la idea de trabajar con la mitología para repensar esos mitos. Repensar el mito de la masculinidad, el mito de la feminidad, repensar la paternidad, repensar los mitos de la contemporaneidad desde obras del museo, trabajando transversalmente y bueno, ya veréis que también eso ha dado su fruto. Y bueno, pues otros grupos que eran videovisitas. Ha pasado que hemos descubierto en el primer grupo por qué funciona? Pues porque brinda una rutina diaria, te ofrece un momento de placer y distensión para hablar de arte y transforma el malestar en un propósito cultural de dialogar amigablemente con otros en un momento como este, comunicar pensamientos, sentimientos, deseos y entre tanto, como hecho crucial, la palabra va desgastando la angustia, calma y descomprime. Enlazando con esto, supone un reducto también de libertad por la posibilidad de elegir las obras y dedicárselas a alguien. Y también, por último, nos brinda la posibilidad de ocuparnos de otros al dedicarles una obra, desde un lugar en el que podemos volver a sentir que también somos capaces de hacer algo, ¿no? Capaces de ayudar, capaces de aportar, de ser útiles, que creo que es lo que tenemos que pensar los museos. No ser cajas fuertes que cierran un tesoro, sino pensar cómo tiene que ser ese útil, ese tesoro para todos. Bueno, y todo esto lo hemos ido sacando, es la evaluación cualitativa de las conversaciones de profesionales a través de los y en Repensando Mitos, pues estaban los grupos de lectura de WhatsApp, también para avanzando con el trabajo, como os conté, y un espacio de cuidado mutuo diario en situaciones de aislamiento y soledad no deseada. Y en Repensando Mitos hemos descubierto algo muy curioso, porque lo que nos ha pasado es que pensábamos con las psicólogas que iba a ser difícil que la gente hablara de su situación, estar en un marco de seguridad en tu propia casa y al estar en un espacio de vínculo, en un marco de contención y de confianza, se establece una relación que hace que la persona se abra muy, muy fácilmente. Y también nos permite plantear esos contenidos y esas analogías. Bueno, ¿qué pasa con la gente a la que no llegamos pensando todos, ¿no? Esta imagen que tenéis es de esa novela, Tejiendo vidas, contando cuadros, y ese dibujo de Aitor Saraiva dice que juntos, que si nos tenemos los unos a los otros, los tenemos todo. Y va por ahí. Tenemos que emplear las redes y las herramientas como puentes de comunicación y como medio hacia las personas local, que decía Esteban, y no como escaparates. Si utilizamos las redes como escaparates para mostrar, jamás van a funcionar. La comunicación funciona si las redes de afecto y solidaridad también funcionan. Es absurdo pensar que alguien se va a acercar a nosotros y ya no teníamos un diálogo. O sea, porque te den un teléfono no vas a llamar a alguien que no te interesa hablar con él. Trabajar en función de las necesidades de las personas. Ser útil implica que nosotros decidamos que es útil para otros, sino en que investiguemos, co-creemos y preguntemos a los demás qué necesitan y qué es útil. Escuchar es interconectar, dar espacio, ver que el distanciamiento emocional y algo que para nosotros debería ser un mantra es que la fe y el cuidado también son cultura. La cultura creo que hay que redefinirla, esa idea de gran cultura, baja cultura, el afecto es cultura, las poblaciones y las comunidades tienen mucho que enseñarnos. Estas poblaciones tienen un privilegio epistémico y tienen una serie de conocimientos que nos van a hacer falta. Nos van a hacer falta esos conocimientos para poder seguir adelante. Y creo que hay que invertir, no somos nosotros los que vamos a hacer por ellos, sino los que saben cómo superar situaciones muy duras son esas comunidades y son a las que tenemos que acudir, las tenemos que poner en su valor y tenemos que crear esos archivos de conocimientos migrantes, esos archivos de conocimientos del dolor, esos archivos de conocimientos de la resiliencia, esos archivos de conocimiento de la superación que nos van a permitir como colectividad salir de todas estas situaciones y transformar y cuestionar. Pues yo creo que, bueno, daros las gracias, ahí os dejo los enlaces y si queréis ver más del trabajo que estamos haciendo. Muchas gracias, Alberto. Es muy A grato vosotros. conocer los detalles de estas iniciativas que están desarrollando, porque creo que resultan absolutamente inspiradoras en la medida en que no sé si ya ustedes trabajaban antes con estos recursos, pero
Normalmente canales como radio, podcast o WhatsApp, que es una herramienta tan cotidiana, no suelen ser herramientas a las que recurramos mucho en los museos, ¿no? Entonces, resulta absolutamente inspirador porque como que mientras tú estabas hablando, yo estaba pensando como, wow, cómo no aprovechar este recurso que tenemos a la mano para comunicarnos con nuestros públicos. Pero más allá de los medios que mencionas, me parece muy interesante esta idea de mantener el contacto con los públicos, no solamente como parte de la misión del museo, sino con esta manera de mantener el cuidado, ¿no? Que esa relación con un proyecto del museo sea como una excusa para poder estar al tanto de los otros, y esto que tú mencionas de el distanciamiento social no tiene que implicar distanciamiento emocional, es una idea muy bella realmente, ¿no? Porque creo que en este momento en el que hay tanto temor de estar cerca a otros, es fundamental tener presente que ese distanciamiento físico no nos puede alejar emocionalmente. Entonces, muchas gracias por esta intervención y ya conversaremos un poco más en detalle. Quiero darle pues la palabra a Susana para que nos cuente también del proyecto que se está desarrollando en el Museo Pedronel Gómez, y luego pues daremos paso a las intervenciones y comentarios de nuestros asistentes el día de hoy, que les recuerdo que me los pueden enviar por el chat directamente a mí. Mil gracias. Adelante, Susana. Entonces, Esteban, de verdad, muchísimas gracias por esa red que has creado. Yo creo que ha sido uno de los apoyos más grandes para poder conversar y saber qué está pasando en los otros países, conocer las preocupaciones de los demás pares y profesionales de museos. Y Alberto, qué lindo eso de dedicar una obra. Nunca, yo creo que nunca se me hubiera ocurrido. Es una propuesta absolutamente bella a través de los podcasts. Creo que pues, es maravilloso, de verdad que sí. Y el tema de ajustar y de tomar decisiones no solamente basadas en lo que dicta de manera nacional el gobierno o el gobierno local, sino basado en de verdad las características de cada museo, yo creo que es fundamental. Bueno, entonces para empezar quería ubicarlos un poco, ponerlos en contexto sobre el museo en el cual trabajo. Nos podemos ubicar en Medellín y por supuesto habrá que hablar de este personaje, Pedronel Gómez, cuyo legado es del que nos ocupamos. Y pues él, digamos, como pintor, como escultor, como muralista, como arquitecto y urbanista, nos ha dejado, digamos, yo sé que siempre es un reto pensar en los programas y en las exposiciones y demás cosas, pero yo creo que puedo decir que nos la ha dejado fácil porque de verdad todas sus obras y todo lo que él pensó hoy por hoy está muy vigente y, y en esa tarea que tenemos todo el tiempo de buscar nuevos vértices y nuevas formas de ver lo que él hizo, nos damos cuenta de que aunque sea un museo de un solo artista, tenemos múltiples aristas todo el tiempo. Entonces, bueno, quise hacer este ejercicio porque creo que como profesionales que trabajamos en los museos, pensarlo es muy interesante. Decir como, bueno, ¿qué es lo que yo represento? ¿Cuáles son las colecciones de mi museo? Y cómo yo, de manera personal, me he dejado seducir o me he dejado sorprender por justamente eso, que es lo que yo represento. Y ese mismo ejercicio hará entonces la gente siempre al tratar de relacionarse de una u otra manera con nuestros contenidos. Entonces, hice como estos 5 puntos. Seguramente si acá hay un gran crítico del arte o un experto en Pedronel Gómez me podrá decir que cómo se me ocurre, que seguramente hay muchísimas otras cosas que mencionar de él, pero para mí estos puntos son los que me han enamorado durante el tiempo que llevo trabajando en el museo y es la relevancia que le veo yo a este personaje relacionado con mi historia.
Pedro Nel Gómez, el que cuenta el gran relato de la nación, pero también el que cuenta esas pequeñas historias del transeúnte, del trabajador, del ciudadano de a pie, la vigencia que tienen sus ideas, porque yo todo el tiempo digo, pero si lo escribió en el 36, en el 45 y hoy por hoy estamos casi que viviendo esa misma situación, me impresiona todo el tiempo. El tema de las acuarelas, que es una técnica que me enamora personalmente, y que él le haya dado esa categoría de técnica independiente y haya elevado su importancia, me ha gustado mucho. El tema del viaje a Europa y de que a su regreso haya decidido hablar de su trópico, de su selva, de los mitos, de las tradiciones orales, es el siguiente punto. Y pues no me puedo quedar mucho acá, podría hablar muchísimo tiempo de esto, pero el tema del Pedro Nel Gómez humanista, de siempre pensar en el bienestar humano, de los diseños urbanísticos con grandes jardines, corredores, para respirar, para caminar tranquilamente, siempre pensando en el bienestar y esa categoría que le da al árbol, y la importancia que hoy eso tiene para nuestras ciudades y para el aire que estamos respirando, también es un punto que me ha enamorado. Es como una invitación para que todos los que trabajan en museos hagan el ejercicio, que son 5 cosas que me han enamorado en mis colecciones, y así mismo uno va viendo también pistas de lo que sus públicos pueden pensar. Esta es una de esas cosas que yo digo, bueno, o él la escribió en 1945 y hablando es un tema que ha estado hoy todo el tiempo en discusión, bueno, sobre todo antes de que empezara todo el tema del coronavirus y la COVID y demás. Creo que tiene una vigencia absoluta. Y bueno, entonces son todas estas obras que hablan de lo social, de los problemas de una época, él como cronista, sus murales, todas las luchas, los paisajes, las despensas, y él y su familia son temas que todo el tiempo nosotros, con los que estamos trabajando todo el tiempo, y que cuando empezó todo esto dijimos, bueno, listo, reunámonos, chicos, ¿qué hacemos? ¿A qué le vamos a dar en este momento prioridad? Ya que de un momento a otro, pues no tuvimos mucho tiempo de pensarlo, fue como, tenemos que cuidar a las personas, cerremos el museo, y ya desde casa, en esa primera reunión dijimos, bueno, ¿y qué hacemos? Y realmente para compartir este contenido de Pedro Nel Gómez surgieron muchas ideas muy rápido. No, hagamos exposiciones virtuales, hagamos unos recorridos en tiempo real y vamos mostrando ciertas obras y las colecciones. No, mostremos esto de esta manera. Y pues con el museo ya vacío, nos vimos en la tarea, pues como todos, de mirarnos, de revisarnos muy bien, y dijimos, listo, empecemos entregando esos contenidos de la obra del maestro Pedro Nel Gómez y sus ideas y demás, y lo hicimos a veces de una manera clásica y a veces nos arriesgamos un poquito más tratando de mantener esa comunicación con los jóvenes. Un poco hicimos cosas como esta, por ejemplo, que tal pinta el fin de semana, participaron muchísimo, este tipo de cosas que, bueno, algunos podrán tirarnos a la hoguera, pero son formas en las que nos dábamos cuenta de que podíamos interactuar mucho con los jóvenes, contarles un poco más sobre las obras después de que ellos se hubieran interesado por algún motivo, encontrar las diferencias, los juegos, los retos, las actividades para la familia, los talleres, obviamente esto que era una tendencia mundial, ¿no? Recrear las obras de arte, pero en un momento dijimos, uy, bueno, listo, perfecto, no es lo mismo, pero no está tan difícil entregar el contenido relacionado con nuestras colecciones por medios digitales. Tampoco éramos los más, digamos, duchos en el tema, pero
dijimos que sí era posible, pero nos dimos cuenta de que nuestra cotidianidad era muy diferente, y ahí viene el tema de las características particulares del museo. Probablemente el Louvre y otros museos que reciben miles y miles de turistas a diario, pues se tenían que preocupar por algunas cosas, pero nosotros, como un museo que todo el tiempo estaba recibiendo personas que quizás querían simplemente, nosotros como un museo de barrio y que siempre recibía a sus vecinos, ellos simplemente querían ir a conversar con nosotros, a saludarnos, a sentarse debajo del árbol, a estar en grupo y poder hablar de sus cosas, a bailar, a compartir, a aprender cosas nuevas. Este es un grupo de madres de familia, a sembrar y hablar de sus memorias rurales, todos los niños con las clases de arte, los bailes, las reuniones sociales para discutir cosas del barrio, y todas estas otras actividades, el grupo adulto mayor, en las que por supuesto las colecciones estaban involucradas en otras ocasiones, pero en otras quizás simplemente necesitaban estar en ese espacio que ya les pertenecía y que por muchos años se ha venido creando esa relación. Y también pensamos entonces inmediatamente en Como Pedro por su casa, que es, bueno, un programa, no me voy a detener en él, pero es un programa en el que llevamos reproducciones de las obras de arte de Pedro Nel Gómez, que las familias eligen. Ellos hacen la curaduría según sus intereses, lo que los apasione, lo que les llame su atención, y la familia, después de elegir las obras, pues el Museo Pedro Nel Gómez y su equipo de instalación va a sus casas, ubica las obras, ellos mismos eligen dónde quieren tenerlas, hacemos una inauguración, invitan a sus vecinos, a sus amigos, a sus familiares, conversamos un buen rato, nos cuentan historias, y un poco de este programa hemos aprendido la importancia de recibir. O sea, nosotros vamos y por supuesto contamos las historias acerca de las obras, acerca de Pedro Nel Gómez, de su influencia en la ciudad, en el país, etcétera. Pero qué tan valioso es lo que nosotros recibimos de ellos en esas visitas, lo que ellos nos cuentan a nosotros y cómo eso enriquece nuestro discurso museológico. Así entonces también las dejamos más o menos un mes, mes y medio, incluso 2 meses, se quedan las obras en las casas de estas personas que quieren recibirlas, y luego van a otra casa. Al final, una obra de estas, una reproducción, queda en la casa de esta familia. Entonces, nosotros decimos que en algún momento queremos que todas las obras del barrio tengan al menos, todas las casas del barrio tengan al menos una obra. Y bueno, un poco pensando en Como Pedro por su casa, y nos dijeron, no, no lo podemos continuar porque no es seguro que personal de nosotros esté yendo casa por casa, montando la exposición, es riesgoso, y pues, estuvimos de acuerdo, con mucho pesar. Y pensando también en todos estos jóvenes, Luis Rendón, que es uno de nuestros compañeros, está todo el tiempo allí, escuchándolos, armando actividades, teniendo picnic con ellos, y ellos son chicos que viven en el barrio y además estudian en los colegios que están alrededor del museo. Muchas veces ellos terminan de hacer su servicio social o su alfabetización o lo que estén haciendo en el museo y siguen yendo solamente por esa posibilidad que da la biblioteca y da el espacio del museo para estar ahí, para estar, como la posibilidad de ir al museo a estar. Y con ellos tuvimos como esa preocupación porque dijimos, bueno, listo, quizá ellos propiamente no están esperando ver una exposición virtual, sino que quieren estar, quieren pertenecer, quieren contar sus historias, quieren ser escuchados. Y este es el equipo del museo, y muchas veces sabemos que
no se trata de una competencia entre quién va por las obras de Pedronel y quién va por nosotros, pero es como un conjunto armónico que no se puede separar. Por ello, como a 2 días de haber cerrado el museo, cuando todavía no estaba el confinamiento obligatorio decretado por el presidente, eh, pasó esto. Nosotros ya habíamos decidido cerrar, pues pensando en que había que cuidarnos, etcétera, pero pues sucedió que aún con la reja cerrada, este grupo de jóvenes decidió ir a reclamar un poco su espacio, que el espacio que siempre tenían para ensayar bachata. Ellos se reunían a ensayar bachata, a pasar un rato agradable, a divertirse, eh, y esta es la reja del museo cerrada y afuera están todos estos chicos. Cuando recibimos esta imagen, no sabíamos si alegrarnos porque de una u otra manera habíamos logrado ese vínculo con estos chicos, o llorar porque pues sabíamos que se estaban exponiendo, o sea, que esto podía traer consecuencias para su salud y para la salud de sus familias, etcétera, y eso digamos que nos hizo pensar un poco en que más allá de solamente pensar en cómo distribuir nuestro contenido y el contenido relacionado con las colecciones, que por supuesto es importante, ¿qué más podíamos hacer? Eh, y no solamente se trata de qué fue lo que creamos a partir de ahí, sino todas las preguntas y darnos cuenta de cosas. Entonces, ¿quiénes somos para nuestros visitantes y para nuestros habitantes? ¿Cuál es el rol que nosotros de verdad jugamos en esa sociedad? Y a veces cuando uno no está, es que se da cuenta de esas cosas, de la falta que nos hacen a nosotros todas estas personas que van y hacen muchas actividades en el museo, y para qué nosotros les hacemos falta a ellos, realmente para qué. Entonces, bueno, aquí está como Pedro por su casa con todas sus dinámicas de juegos y todas las historias que les dije que nos cuentan y que nos enriquecen nuestro discurso. Y así fue que de repente nació entonces que mi casa fuera un museo, una iniciativa para armar una gran colección virtual de tesoros personales en tiempos de cuarentena, que queríamos enterarnos. Pues nosotros habíamos estado mostrándole durante años a las personas lo que teníamos allí atesorado en el museo para ellos, y ahora queríamos escuchar y ver qué era lo que ellos tenían atesorado en su casa que nos quisieran mostrar y que nos quisieran compartir, y que además quisieran elegir ellos como un ejercicio íntimo de, de curaduría. Y queríamos saber cuáles eran esas historias que ellos tenían por contarnos. Pensamos entonces, bueno, que las colecciones de un museo tienen mucho que decir sobre la historia de un pueblo, sobre las sociedades de todos los tiempos, y dijimos, bueno, y lo que tenemos en casa quizá también tiene mucho que decir sobre nosotros mismos, lo que atesoramos, y a veces esos patrimonios eh, personales, individuales y tan, digamos, privados, pero que queremos a veces sentir que hay alguien al otro lado del mundo que también puede pensar o sentir algo similar, se volvieron en ese momento muy relevantes. Estos son algunos de los objetos que ellos nos han compartido. De muchas partes del mundo empezaron a participar, incluso no lo esperábamos, fue como una gran sorpresa empezar a recibir videos de Suiza, videos de Italia, videos de España, videos de Estados Unidos, videos de Canadá, videos de Aranjuez, el barrio en donde está ubicado el museo, por supuesto, videos de Medellín, bastantes de Bogotá. Bueno, fue como empezar a sentir que no estábamos solos, y yo primero que todo hice el ejercicio conmigo, con mi casa, con lo que yo había decidido que estuviera ahí en mi casa para acompañarme, y por alguna razón
Y luego todo lo que las otras personas también tenían allí y todas esas historias que empezaron a surgir nos sorprendieron muchísimo y eh, fueron muy bellas y empezaron a darnos ideas de qué es lo que es importante para las personas, cómo ellos hacen un ejercicio de curaduría y cuáles son las razones que aportan para elegir una u otra cosa. Eso yo creo que nos puede dar muchísimas pistas a nosotros como museo en nuestro ejercicio diario. En un momentico les voy a mostrar un videito muy corto recogiendo algunas de estas historias, pero todo esto ha generado muchísimas preguntas en nosotros y ahora que quizás vamos a empezar a abrir de a poquito, mmm, continuamos pensando, bueno, listo, vamos a abrir, perfecto, podremos activar quizás las exposiciones, que entren personas con 2 metros de distancia entre sí. Bueno, ¿qué hacemos si durante tantos años hemos luchado por desarrollar ese discurso y decir, por favor, acerquémonos a nuestras colecciones, dejemos esa distancia? Y los museos de Latinoamérica he visto que han hecho esfuerzos enormes para que el tema de la sacralidad de las colecciones se pierde y se rompe esa barrera entre la gente y las colecciones e incluso en muchas ocasiones podamos tocar y las personas que tienen discapacidad visual puedan tocar y sentir de alguna manera esos objetos que tenemos allí para ellos. Y pues ahora el discurso es un poco, no podemos tocar y un poco no nos acerquemos tanto. Entonces hay que buscar formas de, de poner en su sitio ese discurso y decir, bueno, listo, claro, es que todo el tiempo hemos dicho que por favor nos podemos abrazar, que por favor nos podemos juntar, que podemos compartir nuestras historias, que por muy duro que sea lo que haya pasado, podemos estar ahí todos muy unidos de manera física y pues ahora es un poco cambiar ese discurso. Bueno, esa colección de historias y esa conexión con personas de todas partes del mundo ha sido de verdad muy bella y los hemos identificado que hay mucha gente que está habitando en otros países y que es oriunda de muchos países de Latinoamérica y a veces reconocíamos esa soledad, pues como un poco esas ganas de estar con la familia, de estar en su lugar, y a través de esos videos lo pudieron expresar. Entonces, creo que eso fue algo muy valioso y una constante que nos aportaba como museo este ejercicio, cuáles son las prioridades de nuestro público y pensar un poco en estos patrimonios emocionales. Les voy a dar las gracias, por supuesto, a Tatiana Quevedo, que me invitó y que además me ha acompañado en todo este tiempo de aislamiento, siempre, de verdad, gracias a los museos del Banco de la República, al Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, a Esteban, a Alberto y a Kate, por supuesto, a Diana, que está moderando esta charla. Muchísimas gracias. Voy a ponerles el videito rápidamente. Hola, soy Susana Mejía, trabajo en el Museo Pedronel Gómez y si mi casa fuera un museo, yo creo que sería un museo de recuerdos viajeros. Mi nombre es Adrián Leopoldo Payán Soto. Tengo 11 años, vivo en Chihuahua, México y estoy en casa desde el 18 de marzo. Si mi casa fuera un museo, sería el Museo de los Autos a Escala. Y la pieza principal sería un Lexus IS300 a escala 1:36. Hola, mi nombre es Andrea Vivar Morales y trabajo en el Museo de Historia Natural de Valparaíso, en Chile. Hola, mi nombre es Alejandro Álvarez, quiero sumarme a la iniciativa del Museo Pedronel Gómez de Si mi casa fuera un museo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Germán Paley.
Hola, me llamo Edlin Castellanos, llevo 7 días en cuarentena, vivo en Brooklyn, Nueva York y soy fotógrafa. Hola, soy Alejo García, cancionista y productor musical colombiano. Los saludo por aquí desde La Jaguara, mi casa en la vereda Perico Santa Elena. Hola, buenos días. Soy Adrián Izquierdo de las Islas Canarias, en España. Hola, mi nombre es Tatiana Quevedo, me encantan los museos y la educación. En este momento estoy en Bogotá. Hola, mi nombre es Kelly Zamora, realizo ilustraciones y me uno a esta linda iniciativa del Museo Pedro Enel Gómez para contarles que si mi casa fuera un museo, sería un museo de artesanos. Y si mi casa fuera un museo, creo que sería un museo de historia natural o de ilustraciones botánicas. Y si tuviera que escoger, digamos, como un tesoro de este museo, sería este. Yo les voy a mostrar 2 objetos importantes para mí para que ustedes se motiven a participar de esta iniciativa. ¿Qué tengo yo acá? Tengo una insignia del Club Deportivo Santiago Wander de Valparaíso. Este es el club de mis amores. Puedo decir que mi casa en los últimos años es un museo móvil, mutante, casi sin lugar diría. Vengo migrando, soy de Argentina, ahora resido en Ciudad de México. Estos quitapesares son todos de diferentes partes y creo que es una tradición muy bella. Está acá, del fotógrafo Máximo Arias, un fotógrafo mendocino, esta obra preciosa fotográfica que se llama El espejo, un músico tradicional mirándose a un telar. Siento que es una metáfora preciosa. Buenas, mi nombre es José Luis Mona, tengo 17 años y soy un visitante frecuente del Museo Pedro Enel Gómez. En estos tiempos de cuarentena, si mi casa fuera un museo, sería un museo de memorias, debido a que tengo dichos objetos que son antiguos y entre ellos están, primero, está esta cámara que es una Nikon Coolpix L4. Hola, mi nombre es Francisco Escobar y quise aceptar la invitación del Museo Pedro Enel Gómez sobre si tu casa fuera un museo. Si mi casa fuera un museo, la pieza principal sería esta. Es una pintura en miniatura del siglo XIX pintada por José María Espinosa. Otro libro que me gusta mucho se llama Diario de Oaxaca. Es del ilustrador Peter Cooper. Me gustan mucho sus ilustraciones. Me gusta que en algunas páginas hay híbridos entre foto y dibujo. Otra razón es porque en una página aparece Juanito, que es maestro de cine. También me gusta porque la primera vez que lo vi fue en un viaje que hice a San Mateo Río Hondo. Entonces me trae buenos recuerdos y porque trata acerca de Oaxaca. Concretamente habla del movimiento social APO que sucedió en 2006, pero sin embargo me gusta cualquier cosa que tenga que ver con Oaxaca, porque amo Oaxaca y Oaxaca es el mejor lugar del universo y ya. Mi patrimonio tendría una pieza fundante, que es esta, a ver, no sé si se ve, es una cadenita, que la hizo una amiga particularmente, entonces es una pieza con mucho sentimiento. Sería un museo de las emociones y los objetos que harían parte de esta colección colectiva serían las experiencias. Esta planta, porque hace mucho estamos juntas. Cuando llegó mi era muy chiquitica y me acompañó a lo largo de los años en muchas situaciones y ha crecido, ha dado hijitos y bueno, ese es uno de mis compañeros más preciados. Y ese es mi pequeño museo y el que más cerca llevo siempre. Gracias. Los invito a participar en esta colección virtual conjunta de pequeños o grandes tesoros en tiempos de cuarentena. Este es mi museo de recuerdos. Lo dejo con esta máscara de Paco Arnaldo. Chao, chao. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes. Yo creo que esto es como una muestra hay muchos más, pero es una muestra pequeñita de todas esas cosas que nos ha mostrado la gente y si todavía se puede participar, sería maravilloso. Gracias a todos los profesionales de museos que también han participado y nos han mostrado sus tesoros personales. Muchas gracias a ti, Susana, por compartirnos esta iniciativa.
Justo nos están preguntando si aún hay posibilidades de participar. Ya tú indicaste que sí, entonces creo que va a aumentar la lista de videos que vas a recibir después de esta conversación, porque creo que muchos quedamos muy motivados con tu relato y con los videos que compartiste en la tarde de hoy. Entonces, Súper. muchas gracias nuevamente a nuestros tres invitados y pues vamos ahora a empezar a compartir algunas de las preguntas y los comentarios que varios de los asistentes en la tarde de hoy nos han estado escribiendo. Hay una intervención que me parece muy bonita y es, Paola nos comenta que algo muy valioso de las tres intervenciones es que todas piensan el museo como un segundo hogar para los públicos, ¿no? En la medida en la que todos manifiestan este espacio, el espacio del museo, como un lugar de encuentro, como un lugar de escucha, como un lugar que propicia unas redes afectivas entre los públicos y los trabajadores de la institución, y es muy bello esa idea de un segundo hogar. Y en esa medida hay dos preguntas que podemos empezar a hilar en esta conversación, que están dirigidas pues para los tres, cada uno desde la perspectiva que lo quiera plantear. Un primer comentario que nos dice, bueno, el museo se trasladó a la casa, ¿cómo lo desacartonamos? ¿Cómo podemos seguir reflexionando sobre esa idea de un museo mucho más flexible? ¿Quién nos quiere contar? Bueno, yo, o sea, por nuestro lado, creo que, pues, desacartonar es un poco parte de nuestro diario vivir, porque aunque a veces quisiéramos ser un poco más esquemáticos, realmente siempre todo ha sido como que muy natural. Y esto, o sea, se nota cuando la construcción es conjunta. Un poco yo creo que desacartonar también se trata de escuchar al otro y adoptar sus sugerencias como algo que de verdad tú podrías hacer en este momento y en cualquier momento en realidad. O sea, el hecho de que vaya un niño, por ejemplo, al museo y diga, por favor, para mí es muy importante que ustedes pongan una cancha de fútbol porque es que no hay otro lugar para jugar fútbol en este barrio y yo quiero jugar fútbol, me pueden poner una cancha de fútbol y que nosotros de verdad lo consideremos y en algún momento pongamos su cancha de fútbol, eso ya dice que pues es una manera de decir, bueno, te escuchamos y aunque tenemos todo un montón de cosas por hacer y planes que ya están estructurados desde el comienzo, pues lo podemos cambiar esos planes por un momentico y hacer lo que tú estás diciendo, hacer lo que este niño o esta señora o la que dice, por favor, hagan un grupo de WhatsApp porque es que necesito seguir pintando y quiero saber si me pueden dar las clases por grupo de WhatsApp. Pues bueno, si uno toma la decisión, aunque sus planes fueran otros, de escucharla y de hacerlo, creo que es como un ejercicio muy válido. Sí, bueno, quiero complementar un poco lo que dice Susana, que en verdad creo que tanto Susana como mostraron soluciones museales para precisamente lo que está señalando ahí la persona que pregunta. Cierto, también luego de este escaneo iberoamericano de nuestra realidad, eh, es que es fundamental que los museos se vean como un espacio más cálido, más que instituciones, como hogares específicamente. Y desde ese punto de vista, lo fundamental es que se deje de priorizar lo racional por alguna otra forma, sino que más bien genera un equilibrio también con lo emocional, preocuparse por los afectos, por las necesidades reales de las personas, establecer vínculos de relación horizontal con ellos y desde esa forma generar iniciativas como la que nos manifestaron acá las y los colegas. Eh, Siento que es fundamental, hay que darle una vuelta a nuestras prácticas. También pienso que debemos rescatar nuestra identidad local, como señalaba el Catherine Román en la última sesión de Museo en Cuarentena, mirarnos desde nuestra identidad local y desde esa forma generar
estrategias para poder desarrollar estas prácticas vinculadas a la museología social. Creo que por ahí va el punto de cambio con lo que se está haciendo y se sigue haciendo, que viene de una herencia del siglo antepasado, incluso en algunos casos, donde, claro, se pone por sobre todo el valor de la colección, que es fundamental, sí, tener que preocuparnos de poner en valor nuestras colecciones. Sin embargo, hay que ver la forma en que éstas son útiles para las personas. Es la única, desde mi punto de vista, el único camino a seguir. Yo decía Saramago que él no quería convencer a nadie porque convencer es una forma de colonizar y que él no quería colonizar a nadie y yo tampoco. Entonces, yo no sé qué le pido al museo, sé qué me pido a mí. Yo no le pido al museo que se desacartone, yo quiero desacartonarme yo, porque creo que si me desacartono yo y genero un trabajo como educador de museos a través de lo que he aprendido en estos 20 años, con todo el equipo, con Rufino, con Ana Moreno, que el trabajo debe ser participación, que el museo son las voces de todos los que están, que las obras de arte son espejos proyectivos donde no hay una voz hegemónica, sino que hay que reinventar esas voces y que el conocimiento es un conocimiento que portamos todos. O sea, el museo da igual lo que sea, son espejos. Es un mundo de espejos donde lo que hay que permitir es que la gente se refleje. Y lo que no le podemos decir a la gente es lo que tiene que ver, lo que tiene que vivir o lo que tiene que sentir. Lo que hay que educar es a la gente para la libertad y lo que hemos tratado mucho tiempo es de no educar a la gente en cómo usar el museo. Hay que enseñarles a usar el museo, a abrir la puerta, a entender que el espacio es suyo y que pueden hacerlo y que es su patrimonio, porque al fin y al cabo los museos son la identidad de la humanidad. Y humanidad somos todos, y si no estamos todos, apaga y vámonos. ¿De qué es el museo? El hogar de unas musas. Y creo que cuando hablamos de público lo hacemos en abstracto. Hablamos de los públicos, ¿no? Hay que dejar de hablar en abstractos. Los abstractos sirven para pensar, pero no para acercarte a la gente. O sea, yo no me como un bizcocho abstracto. Te digo que bueno está, dame más. Claro, sí, o sea, y está muy bien hablar en terminología y está muy bien investigar y hay grados y evidentemente no vamos a igualar todos los niveles de conocimiento, pero no puedo generar, y eso la OMS, la comunidad es la base de la rehabilitación. Todos sabemos que si quieres que los demás estén contigo, tienes que hablar en el mismo idioma, que es un libro que nadie lee, que es una obra de teatro que nadie mira, que es un museo. El museo es gente. Y yo no sé, porque no está en mi mano desacartonar el museo, está en mi mano desacartonarme yo. Y es lo que creo que estamos haciendo con nuestros compañeros. Y siempre creo y recuerdo el principio de Historia de dos ciudades. Creo que vivimos perpetuamente en el principio magistral de ese libro. Es el mejor de los tiempos y es el peor de los tiempos, es la época de la luz y es la época de la oscuridad. En donde nos pongamos nosotros es donde va a estar el eje de todo. Creo que tenemos que decidir como personas dónde estamos y si elegimos lo vertical y lo jerárquico o elegimos lo colectivo. Y esa tensión la tienen los psiquiatras, la tienen los museos, la tienen los profesores. Ya hablaba de ella Freire, ya hablaban en psiquiatría con la revuelta del caballo, en la primera revolución psiquiátrica. ¿Compartimos con los demás o les decimos lo que tienen que pensar? En términos de metodología, hay dos preguntas. Una para Susana. Hay un comentario pues, de Daisy que felicita a Susana y al museo por esta propuesta. Menciona que es una muy buena idea para descentralizar la institución del museo y permitir que las personas, en este caso los habitantes de la comunidad, permitan mostrar su imaginario del museo y de sus colecciones mismas. Y Ana Fernanda dice que la conmovió mucho la respuesta de la gente a esta iniciativa. ¿Cómo motivaron a la gente a participar? Ella indica que las propuestas similares del museo en el que ella trabaja no han tenido una respuesta tan efectiva. ¿Cómo ha sido cómo fue esa dinámica? Bueno, pues
Bueno, primero, por favor, yo sabía que se me iba a olvidar algo y se me olvidó mencionar a Andrea Vivar de Valparaíso, del Museo de Historia Natural de Valparaíso. Ella nos escribió y nos dijo que quería unirse con esta iniciativa de Si mi casa fuera un museo y adicionarle museografías del hogar y lanzarlo en Valparaíso. Y yo creo que esto es una de las cosas más bonitas que siempre sucede, y es que otros museos se van uniendo y las ideas no son de nadie, son simplemente del que las necesite y el que las pueda aplicar y puedan servir de algo. Entonces, bueno, a ella muchas gracias por habernos escrito. Y en cuanto a la metodología, pues yo creo que eso es como una bola de nieve. Al comienzo nos llegaba un video diario, de pronto, porque nosotros también, los mismos compañeros del equipo de trabajo, le escribíamos a nuestros familiares: ven, en el museo vamos a hacer tal cosa, ¿no querés participar? Yo le escribí a mis amigos y les dije: mostrame alguna cosa que quieras de tu casa, si tu casa fuera un museo, ¿sería un museo de qué? Y en un comienzo fue muy así, como diciéndole directamente a las personas por interno: bueno, ¿quieres participar? Pero ya luego eso, pues de repente se volvió como una bola, y quizá la gente también por la situación quería hacerlo. Entonces pues empezaron a llegar videos, y también debo decir que empezamos como muy rápido. Entonces ya después se empezó a congestionar todo tanto, 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 de conferencias, de live por todas partes, de talleres, o sea, es una saturación tan grande que pues a la gente a veces incluso le quedaba difícil saber si se metía al curso de jardinería con este museo, si iba al concierto que estaba promocionando este teatro, y etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y con todas las otras cosas que además se multiplican en casa, como lavar platos, por ejemplo, que son montañas y montañas todo el tiempo. Y yo creo que sí funcionó haberlo lanzado y que nos haya nacido tan rápido. Como que antes de que decretaran el confinamiento aquí en Colombia, nosotros ya habíamos sacado la iniciativa. Entonces pues favoreció, creo yo. Buenísimo. Y en el caso de Alberto, también nos preguntan por la metodología de las propuestas que has desarrollado. En principio, de cómo estableces ese diálogo con el sector de mayores en soledad no deseada, aunque lo abordaste en tu presentación, si lo pudieras ahondar un poco más, y cómo haces para lograr una comunicación efectiva a través del grupo de WhatsApp, nos pregunta Laura. Bueno, en nuestro caso las comunicaciones van a través de las entidades que trabajan con estos colectivos. En Madrid trabajamos con un colectivo que es Grandes Amigos, con los centros municipales de mayores también, y sobre todo Grandes Amigos es una entidad que se dedica al trabajo voluntario. Es una actividad que gestiona voluntariado, que trabaja con los amigos, y entonces gestionamos visitas. En el caso del grupo de WhatsApp, era una persona vinculada a Grandes Amigos que pertenecía al grupo de novela gráfica. Y lo que estamos haciendo pues con otros colectivos son videovisitas. Todo esto funciona porque una de las cosas que nos preocupa muchísimo desde las instituciones y desde las prácticas también de talleres o artes, el anclaje con las poblaciones. O sea, si empiezas algo con una población, tienes que tener previsto cómo vas a continuar o en qué momento lo vas a dejar y qué va a suceder, quién va a apoyar. Entonces, la metodología es trabajar con la gente que ya tiene los lazos con ellos. Igual que si quieres hacer programas de escuela, trabajas con los profesores, pues si quieres hacer programas en el tercer sector y con el mundo social, lo que es de cajón es trabajar con las entidades del tercer sector o con los colectivos o las asociaciones o las comunidades que se autogestionan. Entonces, lo primero es preguntar, escuchar, generar un espacio de confianza, ver quiénes son los interlocutores válidos y los líderes naturales, y a través de ahí tratar de implicar a otras personas de la población para que ese liderazgo sea un liderazgo que vaya creciendo y
que las personas te acaben diciendo a ti lo que hay que hacer. Ese es el proceso natural. Bueno, después de 12 años hay con algunos colectivos que lo conseguimos, con otros no, y sabes que no. Igual que la inclusión, la integración va a funcionar mientras la inclusión no sea una realidad natural. No sé si contesto o me voy por los cerros de Úbeda, que es mi habitual mío. No, creo que está claro por allí. Y Esteban, Marcela nos pregunta también en términos de la metodología de museos en cuarentena, si han podido hacer una evaluación de esta red de afectos que tú mencionas, no solamente sobre los temas planteados en cada uno de los encuentros que tú nos contaste, sino una evaluación de lo que ha sucedido en este momento, ¿no? De cómo se pensaría un futuro de trabajo colaborativo después de todas estas sesiones y de que la cuarentena pase. Sí, bueno, gracias por la pregunta. Y sí, estamos pensando ya a través de este mismo contexto de la colaboración con las y los compañeros que han participado en general, incluso Manifiesto, María Gabriela Mena de Ecuador lo esbozó en un momento, todavía nada concreto porque todavía está súper fresco todo, pero sí para finalizar, y bueno, en realidad tampoco sé ni siquiera cuánto tiempo más vamos a pasar en todo este encierro, así que no me proyecto tanto más allá que el día a día, pero sí la intención es generar una publicación luego de ello, donde igual se integren otros agentes. Siento que una de las cosas más potentes que ha producido todo estos encuentros no solamente es las personas que participan exponiendo sus puntos de vista, sus sensaciones en el contexto de la pandemia en la actualidad, sino que también como en estas mismas redes sociales son lugares de encuentro afectivo. Entonces, comentarios, visiones particulares, preguntas, también reflexiones que van aportando cada uno de los internautas que se conectan en cada sesión. Siento que de igual forma deberían estar considerados en esta investigación. Como les digo, por el momento nada tan concreto, pero la proyección es esa. O sea, además de generar estos registros que hoy en día igual son súper valiosos, pero de seguro en un tiempo más van a ser mucho más potentes como material de estudio, de análisis para la misma museología, sobre todo del continente. Sí siento que debe haber un tiempo también, como decía la misma Tati, un silencio una vez que esto termine, porque estamos en un proceso abierto, no sabemos en qué va a terminar, no solamente en el tema museal, sino que también que es algo muy importante del proyecto, en términos de de nuestra salud, de nuestra integridad como personas. Por lo tanto, de verdad que en este momento en particular todavía no me preocupo tanto del futuro, sino que estoy bien preocupado del presente, de que toda esta como precarización del mundo de la cultura y sobre todo de nuestro cuidado como personas, como ciudadanos de cada uno de estos países, se visibilice. Pero sí es súper importante que esto de alguna manera igual se concrete de una forma también colaborativa. Una de las cosas, cambiando de tema de alguna otra manera, pero que me llamó la atención de lo que dijo Alberto, es que también una de las cosas habituales que pasa en nuestras prácticas como museólogos o en los museos es que trabajamos muy desde el ombligo, ¿no? No se habitúa a trabajar de forma colaborativa entre otros espacios, y me parece notable lo que comentaba también Susana, de que dos museos que quizás si no se hubiese dado este contexto de la pandemia, nunca hubiesen entrado en un diálogo a generar una instancia como internacional, como el Museo de Valparaíso acá en Chile y el Museo Pedro en el Gómez. Siento que eso es fundamental también en las prácticas museales de hoy en día, que nos abramos a trabajar colaborativamente en el interior de los equipos, pero también con otros museos y desde luego con las comunidades. Justamente eso permite introducir una pregunta adicional sobre el tema colaborativo al interior de las instituciones, y es en principio para Alberto y Susana,
si estas iniciativas se han desarrollado desde los equipos educativos de los museos y cómo han estado involucradas las otras áreas, ¿no? Curaduría, divulgación, conservación y demás. Esto lo plantea Mayali. Y en el caso de Esteban, luego de todas estas sesiones que se han desarrollado, ¿qué percepción tienes de la importancia social de los museos? Y si crees que la ciudadanía estaría luego dispuesta a salvarnos una vez termine la cuarentena, ¿no? No sé si quieres empezar tú, Esteban, o si Susana y Alberto nos cuentan sobre los proyectos. Dale, Esteban. A ver, voy a tratar de interpretar entonces la pregunta. ¿Desea si es que la ciudadanía nos va a salvar luego de la cuarentena, algo así? Yo creo que nosotros de alguna otra forma, o la mayor parte de estos espacios que trabajan, según lo que sinteticé de todas las sesiones anteriores, eh, están ya salvados. O sea, si tú te das cuenta, por ejemplo, voy a ser súper como, voy a ir a los ejemplos puntuales. Nos encontramos con la comunidad del Museo Pedro Nel Gómez que está reclamando por sus espacios que están ganados por ellos, pero también porque el museo abrió las puertas para que la gente participara directamente. Lo mismo pasa en el Thyssen, un museo del cual admiro mucho su trabajo en esa misma línea, que tienen un sentido social. Sin embargo, otros museos que tienen prácticas convencionales, sí siento yo que están destinados a la extinción. O sea, estamos en un momento bien particular y si no hay un cambio en esas instituciones, de las que, bueno, yo no me siento parte como museólogo ni tampoco en las prácticas que trato de realizar en el museo en el que trabajo ni en este proyecto en particular, pero si hay instituciones que siguen teniendo estas mismas convicciones que son totalmente obsoletas, que están vinculadas eh, específicamente incluso a temas económicos. O sea, ni siquiera tienen luces de generar un contacto directo con las personas, de un beneficio para las personas, sino que solamente están preocupándose de temas monetarios y de cuántas entradas venden, de cuánto público entra, etcétera. En ese mismo lenguaje que mencionaba también Alberto. O sea, hablemos de las personas y hablemos de cómo los museos de alguna otra forma en el presente y ojalá en el futuro se dan una vuelta con respecto a eso y eh, se transforman en espacios de verdad abiertos para las personas que trabajan de manera horizontal con ellas, escuchándolos y haciéndose parte también de sus problemas. En la medida que eso pase, nuestra vigencia está total y absolutamente asegurada. Caso contrario, amigos y amigas, que esos museos o esos museólogos en sus espacios se preparen para la extinción. Y eso está pasando. O sea, claramente ya ICOM Internacional hizo un análisis y muchas de esas instituciones, sobre todo las grandes instituciones, están destinadas a morir. Y sobre todo, viniendo también mi área de trabajo desde la educación, uno se da cuenta que esas instituciones que entran en crisis principalmente es porque no tienen un vínculo con las comunidades y también se puede hacer incluso un paralelo. Todas esas instituciones también son las que o bien no tienen áreas de educación, no tienen áreas que trabajen directamente con las comunidades. Así que eso, solamente decir que en la medida que cambiemos estas prácticas o esas instituciones que acostumbran tener ese tipo de prácticas no cambien, nos vemos. Susana y Alberto nos quieren contar entonces sobre esa relación de estos proyectos con otras áreas del museo, si es que se han dado de esa forma. Sí, pues en nuestro caso ha sido fundamental. O sea, yo creo que lo primero que hicimos fue justamente juntarnos todas las áreas y decir, bueno chicos, esta es la realidad, ahora, ¿qué hacemos? Y en ese momento todos nos volvimos departamento de educación. O sea, tanto conservación como colecciones, como diseño, como comunicaciones. Todos éramos, y el departamento pedagógico, coordinador pedagógico también, todos juntos vimos, bueno, en este momento vamos a crear cosas y cosas para vincularnos a nuestros públicos. En este caso fue como, listo, tenemos que hablar de varias cosas.
Entre ellas podríamos hablar, por ejemplo, de las colecciones, pero también de conservación, o sea, cómo le mostramos a nuestro público que nosotros también tenemos que preocuparnos por una colección, por unas obras que hay que proteger, que hay que seguir, digamos, manteniendo. Entonces, claro, dijimos, listo, bueno, podemos hacer un conversatorio entonces sobre técnicas de conservación de las personas en sus casas con sus obras, etcétera, etcétera, y el diseñador dijo, aportó, y el historiador coordinador de la biblioteca también, y todos juntos, como les digo, nos volvimos el departamento de educación por un segundo, y qué pena con usted. Pues yo estoy pensando en la pregunta y la verdad es que no sé cómo contestártela. Bueno, pues creo que, como hablábamos antes, creo que hay una tensión eh, y hay una tensión natural entre esas cosas. Creo que las posiciones se van acercando, que internamente también desde el área se ha hecho todo un trabajo de pedagogía, de mostrar las cosas que hacemos. Creo que hay gente como el jefe de área, Rufino, hace una labor importante. Tengo compañeros que sí trabajan en sus proyectos de maneras más cruzadas con gente de conservación o gente de otras áreas. En estos proyectos yo la mirada no la tengo tanto hacia dentro del museo como la tengo hacia las personas, ¿no? Eh, no sé, me gustan las personas. Y sí que hemos tenido otros proyectos donde cruzábamos más. Pienso en nosotras y nosotras en red, donde no solo era con el museo, sino con la red provincial de museos de Lugo, o proyectos como un proyecto que se quedó ahí a medio camino, que era el Museo de Memoria Urbana, donde trabajábamos con los contenidos de la colección y el patrimonio inmaterial de nuestros mayores, que dio productos maravillosos, pero que no llegó a concretarse en lo que habíamos soñado que fuera, ¿no? Y bueno, pues igual es una idea que podemos tomar. En estas acciones no se han pensado tanto desde el museo como desde la necesidad. Esto ha sido apagar un fuego, y apagando un fuego hemos descubierto que se ha organizado algo natural. Y el aprendizaje para mí es que cuando trabajas desde la necesidad y no desde lo que tú crees, pues las cosas funcionan y sirven. Entonces, antes Esteban nos hablaba de que de museos nace de una necesidad personal, o Susana también nos hablaba de que nace de una necesidad de saber qué pasa con los públicos. O sea, lo que creo que es absurdo es que construyamos cosas que no son necesarias. No estoy contestando hacia la pedagogía interna o la colaboración. Creo que en este proyecto sí que hay gente del museo implicada en alguno de los proyectos, pero no nacen de un diálogo con otras áreas, aunque sí que dentro del departamento hay otros proyectos que las tienen. Susana, hay una pregunta también sobre el proyecto, y es, ¿qué va a pasar con todo este material que se recopile? Si con ese material de Si mi casa fuera un museo, posteriormente va a haber nuevos diálogos, ¿cómo se van a compartir esas historias que se suman a las historias de los objetos propios del museo? Si tiene alguna propuesta con esos recursos. Sí, yo creo que en este momento todavía estamos como en la fase de recepción de esas cosas, de los videos y de todo, y me propuse hacer algo que muchas veces se nos olvida, y es un poco tener el inventario de estos tesoros muy organizadamente, en Excel en este caso. Entonces yo creo que al final va a haber como un crisol, como un abanico de un montón de tesoros de personas que están alrededor del mundo, y que por lo pronto está en nuestras redes sociales, pero que sí que nos encantaría poder hacer una gran exposición con ello, y sí que nos encantaría poder tener un conversatorio con todas o algunas de las personas que participaron, para ahondar más como en estos temas, y ya cuando pase todo esto habrá también mucho de qué conversar. Entonces, pues es eso, yo creo que todavía estamos como recibiendo muchísimas ideas sobre qué hacer con ello, y mientras tanto hemos estado muy juiciosos
documentándolo y poniéndolo ahí en orden para saber, listo, museos de qué, en las casas de las personas, qué tipo de museos habría. Entonces, tenemos el Jardín Botánico, Museo de Estampitas, Museo de Rompecabezas, Museo de emociones, museo de recuerdos, museo de fotografías familiares, bueno, un montón de museos que así en listaditos nos van dando un poco la idea de también de conjunto y de sociedad. Entonces, bueno, ahí todavía estamos abiertos, si se les ocurren ideas, pues buenísimo, porque está todo el material. Bueno, y para terminar, una pregunta para los tres, y es, después de todas estas iniciativas, ¿cómo creen que responderán los públicos cuando pase el aislamiento? ¿Creen que acudirán en masa a los museos? Yo no sé si sea tan apropiado hablar de masas después de esta cuarentena, porque seguramente el acceso será muy restringido, pero ¿cómo creen que será el acceso nuevamente a los espacios físicos del museo? Súper, mira, también, como les comentaba en la presentación, hay una reflexión de Marilia Bonas que a mí me dejó bien perturbado, pero creo que tiene mucha razón. Es el tema del riesgo a retornar a que los museos sean instancias de élite. Ahí por distintos factores, económicos principalmente, pero están de la mano con, con esta nueva normalidad donde va a haber un resguardo mucho mayor con respecto a las formas que tenemos de vivir la experiencia física en los museos, como desde luego ahí rompiendo con el paradigma en el cual estamos acostumbrados. En ese sentido, me parece que hay que tratar de hacer todo lo posible porque eso no suceda, donde nos encontramos con museos que quizás van a abrir sus puertas con una segmentación de público muy como pequeña, pero además los valores, porque bueno, todas estas medidas de seguridad están asociadas a temas económicos, o sea, de que haya alcohol gel, de que la gente manipule los guantes, de que vaya menos gente y el museo funcione, va a ser más costoso. Por lo tanto, ese acceso, esa brecha de acceso quizás para los museos, sobre todo privados, eh, va a generar que las personas vayan menos y quienes vayan son los que tienen el poder adquisitivo para hacerlo. Por lo tanto, o sea, desde esa mirada me parece que es bien preocupante el panorama para ciertas instituciones que también siento que está asociado a lo que les había comentado anteriormente, que tienen quizás una visión más economicista de lo que es un museo. O sea, eso por otra parte, pero también nos encontramos con que otros espacios que tienen un carácter mucho más abierto, que tienen una concepción social, donde no necesariamente también el espacio físico museal que nosotros interpretamos como el museo, dejando bien claro eso, o sea, el museo no solamente son edificios, el museo de hecho somos todos nosotros, los trabajadores, las personas que asisten o que frecuentan también o aman estos lugares, estos espacios. Básicamente, esos son los que creo yo van a tener un mayor apoyo, porque nos encontramos con que estos lugares van a ser sumamente demandados porque de alguna otra forma igual suplen y apoyan en ciertas necesidades sociales que la gente está viendo. Hay muchas iniciativas también, incluso en la actualidad, de museos que están generando campañas de colaboración ante esta crisis. En Chile, no sé si ustedes están al tanto, yo creo que en sus países también debe pasar mucha de la población, sobre todo más vulnerable, está reclamando porque no tiene acceso a la comida. O sea, estamos hablando a ese nivel de problemas sociales que estamos viviendo hoy en día. Y los museos ya están, o sea, esos museos que tienen un carácter social ya están involucrándose en ello, o sea, porque forman parte de estas comunidades. Por lo mismo, o sea, si los museos eh, se involucran de una manera mucho más directa, yo siento que efectivamente va a haber como un vuelco a que las personas se identifiquen mucho más con ellos. O sea, lo tengo súper claro, pero nos abrimos a estas dobles posibilidades. O sea, lo veo por ahí, como no solo un camino, sino que
Por una parte, las instituciones más grandes, las que tienen ese carácter economicista, van a restringir su acceso y las mismas personas no van a ni siquiera acceder, ya eso va a ser una barrera, pero por otra parte nos encontramos con estos museos que sí tienen un carácter más local, más humano, más social, donde las personas van a requerir, incluso por este apoyo según las necesidades que tengan en la actualidad para poder volver a ello. O sea, lo creo claramente como uno de los caminos posibles. Alberto, Susana, ¿cómo ven las opciones en sus instituciones? A ver, o sea, yo creo que yo he tenido momentos, muchos momentos de pensar en esto y tengo como dos panoramas o múltiples panoramas, pero los dos, digamos, más relevantes que vienen más a mi mente son como, bueno, listo, las personas han estado muchísimo tiempo en encierro, con unas situaciones muy disímiles todos, porque como dice Esteban, acá también sucede todo el tiempo, familias que ni siquiera tienen casa, por supuesto no se pueden quedar adentro, por supuesto tienen muchísimas preocupaciones por conseguir lo mínimo para comer en el día a día. Y pues seguramente ellos no estarán pensando, ve, qué bueno una nueva exposición de Pedro en el Gómez. Claramente no, o sea, están preocupados porque no tienen su empleo, porque tienen que darle de comer a sus hijos y muchas más cosas. Pero por otro lado, también está como el panorama en el que, lo que dice Esteban, o sea, los museos que se han vuelto un espacio muy importante para la comunidad y para sus actividades, más allá de solamente entrar a ver las exposiciones. Yo creo que van a reclamar muy pronto ese espacio, porque a decir verdad, pues los mensajes que más me han llegado en todo este tiempo tienen que ver justamente con esas actividades. Yo sé que hay muchas personas que quisieran que anunciáramos la apertura de una gran exposición, pero que al decirles que van a tener que estar todo el tiempo con el tapabocas y que quizá van a correr riesgo y que van a tener que estar a 2 metros uno del otro y etcétera, 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 pues van a pensarlo dos veces, ¿no? O sea, y uno lo piensa dos veces antes de querer ir al supermercado y lo evita al máximo porque uno dice, bueno, voy a hacer una fila gigante antes de entrar, luego voy a tener riesgos, luego además tengo que mostrar la cédula, conservar la distancia, etcétera, etcétera, uno la piensa y eso que necesita comprar las cosas. Ahora cuando te digan, bueno, es que hay una nueva exposición en el museo, pues, pues no lo sé. Realmente en este momento estoy casi que expresando casi un vómito mental, como un montón de cosas que siempre pasan por mi cabeza y, y yo sé que hay personas que quieren salir de esto y necesitan de la cultura y necesitan de lo que les proporciona el arte. Yo sí creo que nosotros somos fundamentales de diferentes maneras y tan variadas son las personas que tan variadas son las formas en las que nosotros podemos entregarle algo a ellos y ellos algo a nosotros. Pero que se va a disminuir el número de personas que quiera ir específicamente a ver una exposición, sí creo que se va a reducir, indudablemente. Que va a haber mucho reclamo por todo el resto de las otras actividades, creo que sí, porque ya ha sucedido, o sea, me las han reclamado un montón de veces como por favor y los talleres de esto y el curso de manualidades y las reuniones que hacíamos siempre, cómo podemos volver a como reanudar. Entonces, pues creo que así va a ser un poco y nos toca ponernos a pensar cómo vamos a abrir esas actividades. Está claro que no podemos simplemente decirle a 50 personas, listo, vengan al museo, todos ustedes juntos, que, que todo va a seguir normal, porque no va a ser así. Pues no lo sé, no tengo un panorama claro, tengo un panorama muy miope del presente. Creo que hemos conseguido reconectar y rearmar con parte de la red que teníamos
Y para mí eso muestra que era una red fuerte, construida a lo largo de 12 años, pero también creo que vivimos en una... Yo no puedo negar la institución en la que vivo, y es una institución que depende del visitante que viene a las exposiciones y que también depende del turismo. Yo creo que al final las cosas no son una sola cosa, sino que son entidades multidimensionales. Y cuando hablabais de la relación con otras áreas, creo que coexistimos dentro del museo voces muy diferentes, como decía Luis Cernuda, y lo que hay que hacer es que esas voces, la que se cree imperante, pues sea una voz más en un coro y no una voz solista, que es como ha sido habitualmente. Yo creo que la cultura va a seguir estando, y va a haber unos visitantes de museos que tarde o temprano van a venir otra vez. No sé hasta qué punto va a cambiar. Me preocupa la nueva normalidad inmediata, y sobre todo me preocupa en España cómo puede afectar económicamente todo esto a mucha gente, ¿no? Creo que allí también, y creo que va a ser esa afección económica o esa afectación económica lo que nos dé la medida de lo que sucede. Creo que el poder relacionarnos o no va a ser transitorio. Creo que lo que no podemos hacer es abrir todo muy rápido, porque después de la gripe del 18 vino el rebrote del 19, y tenemos que estar alerta, y ya nos están advirtiendo que puede que julio sea un segundo golpe de la pandemia, ¿no? Entonces, esperemos que no. Esperemos que la situación económica no sea tan dura como se está viendo para mucha gente, y creo que la red que tenemos con los públicos de educación va a seguir funcionando. Lo que se va a resentir temporalmente en mi institución es el número de visitantes, pero creo que, decía Luisa Castro, una poetisa gallega, en un verso maravilloso, que tengo una capacidad de olvido propia de la niñez, y creo que en cuanto pasemos los terribles 14 millones de muertos del 14, entraremos en los locos 20 y olvidaremos, y es natural, y eso es la vida, ¿no? Y creo que la gente volverá a los museos tratando de recordar. Creo que nosotros debemos ser ese archivo del que hablaba Esteban, ese valor. O sea, que debemos hacer que esta situación nos enseñe algo, y nos ayude a transformarnos. Yo no creo que vaya a cambiar el paradigma en el que vivimos totalmente, pero creo que tenemos que sacar aprendizajes, y no hay mucho tiempo para sacarlos, y hay que revertir esos aprendizajes, hay que hacer reflexión, pero hay que enseñar a la comunidad y hacerla fuerte, porque si queremos que las cosas se transformen, no vamos a ser nosotros, van a ser las comunidades, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que desde la red hacemos algo, y vamos a ver. Y dentro del museo también estamos cambiando cómo nuestros compañeros, creo, ven el trabajo. Creo que el museo cada vez es más consciente que sin el público no hay museo. En el caso de un museo perdón, con un museo de comunidad, como el que habla Susana, o un museo con una figura como Violeta Parra, que es una líder comunitaria, y es un símbolo de muchas cosas en Chile o en el mundo entero, pues creo que esas cosas funcionan, ¿no? Entonces, bueno, pues también solidarizarme con vosotros, Esteban, por todo lo que habéis vivido en el museo, pero creo que la figura en sí de Violeta Parra lo sostiene todo, ¿no? Entonces, nuestro museo se basa en un patrimonio, y yo creo que la gente va a seguir viniendo a verlo. No tengo muy clara la respuesta, no sé si lo habéis notado. No, creo que es, rollo. Nadie lo sabe. creo que es justamente parte de la incertidumbre en la que nos encontramos como instituciones, y sería muy interesante pues lograr como un equilibrio, ¿no? Un equilibrio entre estos dos opuestos que Esteban menciona, y lograr que tanto las instituciones grandes puedan entender justamente la dinámica, reconectarse con sus públicos para mantener ese contacto, y por otro lado buscar estrategias que nos permitan mantener la relación, ¿no? Vimos casos
maravillosos de las apuestas que ustedes desde sus instituciones están desarrollando, y creo que eso es muy inspirador para el trabajo de muchas instituciones también, porque nos invita a ver que definitivamente sí que hay opciones para seguir trabajando con nuestros públicos, mantener el contacto, mantener la confianza, e indudablemente eso será definitivo en el momento en el que se dé la reapertura, con los ajustes que se tengan que hacer en ese momento, ¿no? Bueno, no tenemos más comentarios, pero ha sido un gusto compartir esta tarde con ustedes y con las personas que estuvieron al tanto de esta conversación. Muchas gracias por compartir sus experiencias, la maravillosa labor que desarrollan en sus instituciones, y pues aquí seguiremos fortaleciendo esa red de afectos. Muchas gracias a todos. Así es, muchas gracias a ti, Diana, Muchas por la gracias, invitación, Diana. y a mis compañeros de conversatorio. De verdad que mucha admiración y muy chévere que podamos seguir por ahí en contacto, trabajando. Sí, igual para ustedes, y las puertas para ustedes y para todos los que estuvieron conectados también. El Museo de los Museos siempre van a estar abiertos de par en par. Así que les mando un abrazo virtual y cuídense mucho. Un abrazo muy fuerte para vosotros también. Un placer haber compartido mesa con gente a la que ya seguía por redes, y bueno, pues prepararemos la pieza para el museo virtual que tenéis, y un placer seguirte otra vez en Museo de Museos con esos vídeos maravillosos que estáis haciendo. Diana, Catherine, un placer por lo fácil que lo habéis hecho y por el gusto que da, y bueno, pues despedirme también de la gente que yo creo que allí es más, yo estoy asustado, claro, porque aquí es la 1:06 de la mañana, y digo, ¿hasta qué hora están siguiendo? Digo, no, pero vosotras son las 4 y son los milagros. Nos quejamos mucho de la tecnología, pero esto nos está obligando a ponernos en contacto, y bueno, leamos la parte saludable de toda esta situación, que es que podemos construir cosas maravillosas también. Estás trasnochando, Alberto. Estás trasnochando, Alberto. Por Muchas vosotros lo que gracias por sea. trasnochar. Y pues nada, maravilloso. Simplemente recordarles que todas estas sesiones van a estar disponibles al cabo de unos días en nuestro canal de YouTube, Banrep Cultural, para que las puedan revisar nuevamente, e invitarlos a nuestra última sesión el próximo martes 26 de mayo a las 4 de la tarde con Tatiana Quevedo del Museo de Arte Contemporáneo y Carolina Pulgarín de SITCA, para hablar de museos y accesibilidad física. Muchas gracias a todos. Buena tarde.